Hay propiedades que el mercado inmobiliario no puede absorber, no porque sean demasiado grandes, ni porque el precio sea incorrecto, sino porque cargan algo que ningún contrato de compra-venta puede transferir ni cancelar. Algo que los abogados no saben cómo redactar en una cláusula y que los tasadores no encuentran en ningún manual de valoración. Cargan historia. Y no cualquier historia. En las afueras de Medellín existe una propiedad conocida como la Mansión Monte Cassino. Durante años el Estado colombiano intentó deshacerse de ella a través de los canales legales normales. Se abrieron procesos de extinción de dominio, se publicaron avisos, se recibieron consultas de compradores interesados, algunos con capital real y asesoría jurídica de primer nivel. Ninguna transacción se completó. Y la razón no era técnica. La Mansión Monte Cassino fue, durante los años más violentos de la historia reciente de Colombia, el centro de operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Desde sus salones se coordinaron acciones que los tribunales internacionales clasificarían como crímenes de lesa humanidad. Desde sus habitaciones se tomaron decisiones que alteraron el curso político del país, y desde sus jardines, que en las fotografías de la época parecen sacados de una revista de arquitectura, se enviaron órdenes que llegaron a comunidades enteras, convertidas en listas de nombres. Esta es la historia de ese lugar, no como glorificación de sus dueños, sino como testimonio de lo que ocurre cuando el poder criminal se viste de mármol y pretende tener cara de legitimidad. Para entender la mansión, hay que entender primero la organización que la habitó. Las AUC no eran simplemente un grupo armado más en el mapa del conflicto colombiano. Eran, según la documentación judicial acumulada en años de procesos ante la Fiscalía General de la Nación, una estructura paramilitar con financiación mixta. Ganaderos, terratenientes, sectores empresariales y vínculos con el narcotráfico que sus propios líderes reconocieron en versiones libres rendidas ante los tribunales. Fidel Castaño Gil fue el arquitecto ideológico de esa estructura, un hombre que había comenzado como víctima del conflicto y construyó a partir de ese trauma una organización que, según los registros de la Fiscalía, es responsable de más de 4.000 muertes documentadas, con estimaciones de organismos de derechos humanos que superan esa cifra considerablemente. Su hermano Carlos fue el rostro público, el que concedía entrevistas, el que, con una habilidad política que desconcertó a analistas durante años, logró posicionar a las AUC no como lo que los tribunales determinarían que eran, sino como una fuerza de contención. Un relato desmantelado progresivamente por la evidencia forense de las fosas comunes encontradas en propiedades bajo su control. Lo que hace históricamente significativa a la Mansión Monte Cassino no es el lujo de su construcción, es que ese lujo fue deliberadamente cultivado como estrategia de presentación, como si la elegancia arquitectónica pudiera funcionar como argumento de respetabilidad, como si el mármol importado pudiera servir de distancia entre el hombre que vivía entre esas paredes y las decisiones que tomaba dentro de ellas. No pudo. La Mansión Monte Cassino es, en términos estrictamente arquitectónicos, una propiedad de factura notable. La estructura principal se desarrolla en 2 plantas sobre varios miles de metros cuadrados. La fachada combina muros de estuco en tonos cálidos con cubierta de teja cerámica en terracota oscura. No la ostentación narco de mármoles dorados, algo más calculado, más parecido a lo que en otras latitudes se llamaría arquitectura de clase alta tradicional, una distinción deliberada que formaba parte del mensaje. Las ventanas están protegidas por rejas de hierro forjado con patrones geométricos, una presencia que carga una ambigüedad radical. ¿Son ornamentales o defensivas? La respuesta es que son las dos cosas simultáneamente. Y esa simultaneidad es exactamente el punto. El interior presenta una escalera de acceso al segundo nivel con balaustrada de hierro forjado artesanal, pasamanos de madera oscura y peldaños de mármol. Los pisos de las áreas principales son de mármol con veteo gris sobre fondo blanco, material que en la Colombia de esa época tenía que ser importado
y que funcionaba como marcador económico inmediato para cualquier visitante que pusiera pie en la propiedad. El detalle más extraordinario es el baño principal, un espacio revestido en su totalidad con cerámica negra de alto brillo con incrustaciones doradas que aloja como pieza central una tina y lavamanos con forma de concha marina ejecutado en cobre trabajado a mano con grifería en latón dorado. Es una pieza perturbadora de una manera difícil de articular, demasiado específica, demasiado personal, demasiado reveladora de un gusto que alguien ejerció con absoluta confianza en que nadie le preguntaría cuentas por él. Los jardines exteriores revelan una propiedad diseñada para la autosuficiencia visual, rodeada de vegetación tropical densa que actúa como barrera natural, con una piscina de forma ovalada concebida no solo como instalación de recreo, sino como espacio de representación. Un lugar donde recibir cierto tipo de visitantes en conversaciones que requerían transmitir calma y control absoluto. Lo que los registros judiciales establecen con claridad es que la mansión Monte Cassino funcionó como espacio de coordinación estratégica, reuniones de mandos, recepción de financistas, contactos con actores políticos cuya identidad fue objeto de investigación en los procesos posteriores y que en varios casos resultó en condenas que todavía transitan por el sistema judicial colombiano. El informe Basta Ya, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2013, establece que las estructuras paramilitares utilizaron propiedades privadas de lujo no solo como residencias, sino como sedes de facto de una organización que en su momento de mayor expansión operó en casi todos los departamentos del país. La mansión encaja en ese patrón con precisión incómoda. Lo que también aparece en testimonios recogidos bajo anonimato por periodistas de investigación es el uso de espacios de la propiedad para lo que eufemísticamente podría llamarse resolución interna de conflictos. Testimonios que los tribunales no han podido verificar completamente, pero que tampoco han descartado. Lo que sí es verificable es que la titularidad formal de la propiedad había pasado por varias manos a través de transacciones cuya opacidad fue objeto de análisis en los mismos expedientes judiciales. Una arquitectura financiera tan calculada como la arquitectura física del edificio. Cuando el Estado colombiano finalmente consolidó el control jurídico sobre la mansión y la puso en disposición para su venta, ocurrió algo difícil de explicar con herramientas convencionales del análisis económico. Nadie la quiso. Algunas personas iniciaron los trámites y luego se retiraron. El patrón se repitió con suficiente consistencia como para que los funcionarios encargados lo documentaran como una anomalía formal. Las razones se superponen en capas. La primera es jurídica. Los procesos de extinción de dominio podían ser apelados o complicados por reclamaciones de terceros. Comprar requería una tolerancia al riesgo legal que pocos estaban dispuestos a asumir, especialmente tratándose de una propiedad con este perfil. La segunda razón es política. En el contexto colombiano de la postdesmovilización, adquirir públicamente una propiedad asociada a las AUC generaba un escrutinio que la mayoría prefería evitar. El costo reputacional de ser identificado como el que compró la casa de los Castaño superaba cualquier beneficio económico posible. La tercera razón es la más difícil de documentar, pero quizás la más poderosa: el miedo. No el miedo irracional, el miedo completamente racional de quienes entendían que las estructuras paramilitares no desaparecieron con la firma de los acuerdos de desmovilización de 2003 y 2006, que mutaron, se reorganizaron bajo distintos nombres y mantuvieron capacidad operativa real durante años después. En ese contexto, adquirir la propiedad emblemática de una organización con ramificaciones activas no era una decisión de mercado, era una declaración de posición, y muy pocas personas estaban dispuestas a hacerla.
Hoy la mansión Monte Cassino existe en un estado que refleja con precisión incómoda la situación del proceso de memoria histórica en Colombia. La vegetación ha avanzado. La piscina ovalada acumula agua que ya no es cristalina. El mármol sigue siendo mármol. La concha de cobre del baño principal sigue en su lugar. Las paredes de cerámica negra con incrustaciones doradas siguen ahí, pero nadie vive entre ellas. Lo que hace a este lugar significativo no es el edificio en sí, es la pregunta que representa. ¿Qué hacemos con los espacios físicos donde la violencia se organizó? Si los demolemos, borramos evidencia. Si los preservamos, corremos el riesgo de trivializar lo que representan. Si los vendemos, los normalizamos. Si los convertimos en espacios de memoria, requieren un compromiso institucional que el Estado colombiano ha demostrado tener dificultades para sostener. No hay una respuesta limpia. Y esa ausencia de respuesta limpia es quizás la lección más honesta que este lugar puede ofrecer. Que hay consecuencias del poder criminal que no se resuelven con un decreto, con una transacción comercial, ni con una capa de pintura nueva sobre el estuco. Que algunas cosas pesan más de lo que el mercado puede cargar. La mansión Monte Cassino sigue en pie, y Colombia todavía no sabe qué hacer con ella. Eso, en sí mismo, es una respuesta.